Hola, Juli. Bueno, hola, nuevamente Ay, por mi amiga, acá. sí. Muy bien, De nuevo, juntas, nos vinimos pero a la mesa. en un espacio un poco más sí. distendido, donde nos tomamos el tiempo para, charlar, para dialogar. Y hoy está con nosotros la licenciada en Psicología, Gisela Constantino. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Hola, Gisela? ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo ¿Cómo bien? están? Bien, bien, bien. Bueno, un placer. Gracias por la invitación. Por favor, para seguir enfocándonos en esto que, ha revolucionado, más allá de la serie, ha puesto realmente en escena y en diálogo a nuestros adolescentes, ¿no? Y a nuestros adolescentes como, parte de nuestras familias, parte de nuestra sociedad, y estas comunicaciones y estos nuevos códigos que parece ser que deja a los adultos totalmente afuera, ¿no? Sí, ¿te das cuenta que poco que sabemos de todo eso, no? Sí, sí. Bueno, la adolescencia es una etapa muy particular, es parte del ciclo vital. Inicia alrededor, esto es importante aclararlo, que cada vez se está adelantando más. ¿Alrededor de cuánto? A ver, ¿de qué hora? La adolescencia inicial alrededor de los 10, 11 años. Sé que tengo dos adolescentes en casa. El periodo anterior es el periodo de la pubertad, donde hay una implicancia mayor de cambios físicos. Pero la adolescencia en sí empieza alrededor de esa edad, ¿sí? Hay un corrimiento de las edades en función de que hay mucha estimulación por parte de el entorno, los medios, en los que los chicos están inmersos. Y tiene que ver con una cuestión que esta estimulación hace que se empiecen a segregar hormonas antes de tiempo. Entonces por ahí vemos a nenas que empiezan con la menarca a los 9 años, todos sus cambios, lo que en otro momento estaban jugando. Cada vez temprano, Cada vez se da más temprano. Y después tenemos la adolescencia media y la adolescencia tardía, alrededor de los 20 años. Eso también se ha extendido, o sea que se ha adelantado y se ha extendido el periodo de adolescencia. Es más larga ahora toda. Es más larga, por cuestiones sociales, por cuestiones culturales, por cuestiones biológicas también. Pero es una etapa muy importante porque está entre la niñez y la adultez. Claro. Igualmente, toma como características particulares en el entorno en donde, se da como la mayor expresión y la forma de comunicación. Estamos hablando de este escenario virtual que realmente, puede ser, muy peligroso en algún punto, ¿no? Con toda la psicología que en ese momento, se está desarrollando, ¿no? Sí, sobre todo, que el entorno virtual a nosotros nos trasciende, está desde hace mucho tiempo y en los cuales los adolescentes crean su entorno también y crean su mundo en ese espacio virtual. Como que tienen un mundo que es el real, objetivo, que es en el que viven y realizan sus actividades cotidianas, y después tienen todo el mundo digital y virtual que abre un abanico de posibilidades, de situaciones y de riesgos muy grandes para el adolescente. Claro, imagínate que por ahí es difícil sumergirse en su mundo real. Imagínate en el mundo de las redes. ¿Cómo se realmente, hablando en cantidad de horas de presencia, realmente implica mucho más presencia de ese adolescente en ese mundo virtual que en el mundo real y físico. Pensemos cuántas horas pasan conectados e interconectados. Tienen más presencia en un mundo virtual que en un mundo real, ¿no? Y muchas cosas suceden o tienen una eclosión en el mundo virtual, por eso yo digo que es un espacio transicional, el mundo virtual, con el real y objetivo. Hay cosas que aparecen, situaciones de hostigamiento, situaciones en las cuales trascienden cosas que tienen que ver del ámbito privado de la vida de las personas y sobre todo de los adolescentes, Si hay un conflicto familiar, si hay un conflicto escolar, si se pelearon con un amigo, si están mal, si tienen un trastorno alimenticio o alimentario. Trascienden ese mundo virtual primero y a veces la familia se termina enterando de situaciones por la virtualidad y no por la presencialidad. Entonces, este mundo digital es un mundo en que hay que prestar atención porque también conforma y es parte de la estructuración del psiquismo de nuestros adolescentes. Claro, totalmente. De hecho, el éxito, ¿no? de esta serie Adolescencia tiene que ver con eso, ¿no? Porque es como un abrir los ojos, ¿no? A las familias y a los adultos. Y en este mundo está lo que vos decías, ¿no? Estos nuevos términos que los adultos desconocemos. Sí, absolutamente. ¿Vas a ir contando algunos? Allí tenemos en pantalla algunos de los términos que son característicos
característicos, ¿no? Este apareció en la serie. Virtual, sí, este lenguaje que es virtual o digital se da en algunas comunidades, blog, algunos espacios que son totalmente digitales. Y es el Incels, ¿sí? Ese es uno de los primeros, digamos, en donde esta serie tiene mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque muestra a la sociedad y a los adultos, a nosotros, que hay cosas como vocabularios, como términos, como emoji, que uno lo toma de una manera y los adolescentes tienen otro lenguaje, otro significado, como hablábamos recién. Entonces se manejan con otra jerga. Sí, que esto es algo muy importante que nosotros tenemos que empezar a saber, porque si no quedamos por fuera y no sabemos qué es lo que están queriendo decirse entre ellos. Igualmente creo que el hecho de desarrollar este tipo de códigos, bueno, tiene que ver con eso, característico propio de la adolescencia, de querer generar un mundo que le sea propio, que esté como privado, que esté como ahí resguardado de todo ese entorno, lo que quieren, ¿no? Claro. Pero vos decías estos términos que uno los debería conocer, porque además algunos tienen un significado muy duro y peligroso. Sí, no solamente los términos en sí mismos, sino los emojis que acompañan o que utilizan. Por ejemplo, el código de barra significa que hay una persona que puede estar pasando alguna situación de autolesión o autoagresión. La manófera, que es red de sitios web, foros, y que tienen que ver con promover la masculinidad, por ejemplo, que esto surge a partir, que hay un destape, a partir de esta serie, y que tiene que ver con esto de promover la masculinidad. O, por ejemplo, cuando se pone, este chico es un beta, ¿sí? Quiere decir que no es un alfa, digamos, no es un masculino al cual se lo busca como, qué duro, ahí está, claro, rechazado. Claro, es como un masculino, una persona masculina en la cual es rechazado. El sigma es un estereotipo de un hombre atractivo y popular, que muchas veces, y hay otro en esta jerga, que es Stacy, que son las mujeres atractivas, que solo eligen hombres atractivos, por ejemplo. Ahí está. Ay, qué feo. Entonces, a ver, empieza a aparecer toda esta jerga. Red Pill y Blue Pill, esto surge a partir de Matrix, ¿se acuerdan la película de Matrix? Sí. Mira. Como Red Pill, esto de abrir los ojos a la vida y al mundo como es. ¿Sí? Y el antagónico sería el Blue, que es seguir como dormido. ¿Sí? Como adormecido ante una realidad que muchas veces es o difícil de aceptar, o muchas veces, y que tiene que ver mucho en esto cómo juega los feminismos, la igualdad de género no, la masculinidad, cómo es leído, ¿no? Cómo es leído por la adolescencia. Y no debemos olvidar esto, que se conforma la identidad y la personalidad en la adolescencia. Por eso mirá lo importante que es todo esto que estamos hablando. Sí, o los emojis, esto del código de barra, como yo les decía recién, los corazones, cada color de corazón tiene un significado en sí mismo también. Entonces, una persona si pone un color de un corazón rojo puede ser porque hay un deseo sexual o le parece atractivo. En cambio, a lo mejor si pone un púrpura, es más emocional. Y todo tiene para ellos un lenguaje, un significado que en la adolescencia, lo que les pasa a muchos adolescentes, generalmente, por eso hablamos de las adolescencias en plural. No todos la transitan de la misma manera. Eso también es no es una etapa que es una etapa ni dolorosa, ni crítica, ni fea. Es una etapa de mucha exploración, es una etapa linda también, porque por ahí uno se queda con que los adolescentes la pasan mal y es una etapa fea. No, ya la connotación de adolescencia como sufrimiento ya para nosotros no es así. Claro. Es una etapa de oportunidades. Pero sí una etapa que necesitan acompañamiento, cerca. Acompañamiento, necesita que también atención nuestra, que la comunicación sea asertiva, brindar espacios de contención, de comunicación, no de prejuicios, ¿sí? Y quizás es cuando menos te piden, a lo mejor, ¿no? Ayuda. Porque es una etapa en la que a lo mejor se creen, como que, van creciendo. Y pienso en esto también de como adultos, tratar de desentramar su mundo y su lenguaje es hasta invasivo, si se quiere, ¿no? Pero ¿de qué manera estoy pensando acompañarlos, abrazarlos, justamente sostenerlos como adultos, ¿no? Y sin invadirlos. Porque sin duda que estás ante cualquier necesidad. Porque realmente con estos lenguajes, con estos mecanismos que tienen de vincularse, ¿no? En las redes sociales y en ese mundo virtual que puede ser tan agresivo y tan peligroso, ¿cómo acompañarlos como adultos, ¿no? Sin invadirlos? Sobre todo
todo una de las cosas principales es empezar a prestar atención no a lo que dicen, sino a observar a cómo actúan. Es una de las cosas principales como papás, sí, como profesionales muchas veces que trabajamos con adolescentes. El adolescente transmite con actitudes, con comportamientos, con conductas. A veces no va a venir a decirte estoy triste. ¿Sí? A veces están irritables, pueden estar enojados, puede ser parte también de los cambios sociales y emocionales que estén atravesando o psicológicos, pero es prestar atención a todo lo que es comportamiento, cambio de hábitos, cambio de rutinas. Yo prefiero que un adolescente manifieste angustia, manifieste enojo, ¿sí? Esté como más irritable antes que aquel adolescente que no dice nada, que parece que no pasara nada, que está aislado, ¿sí? Entonces, bueno, la adolescencia es una etapa de manifestación, desde lo corporal, desde lo conductual. Entonces hay que prestar atención a los hábitos, a las rutinas. Se queda con el celular a altas horas de la noche, no se queda, cuántas son sus horas de sueño. A veces uno le consulta a los papás y los papás no saben. Claro. Porque está en otra habitación y se enteran está en otra habitación y hasta qué hora están con el celular. Sí, y menos de cuáles son cuáles son los sitios que visitan. Los consumos que hacen, ¿no? En ese mundo virtual, claro. En ese mundo virtual, juegan online, no juegan online. ¿Con quiénes? ¿Qué tipos de Claro, a veces se conectan con personas de otros lugares, de otras nacionalidades. Y hay muchos riesgos. Esto quiero decir que porque tu hijo esté en una habitación, en tu casa, no quiere decir que los riesgos no ocurran o no estén presentes. Hay más riesgos en el mundo virtual hoy por hoy que en el presencial. Sí, claro. Hay muchas situaciones de sexting, muchas situaciones de grooming, hay adultos que hacen perfiles falsos y se hacen pasar por jóvenes, por adolescentes para atraparlos, en el sentido de poder después tener encuentros presenciales. Entonces hay muchas situaciones que pasan en el mundo virtual que es mucho más peligroso que la cotidianeidad. Esto de poder charlar, darle un espacio. Sí, si no quiere hablar en ese momento, esperar. Furor es Atrapados, sí, con Soledad Villamil, por ejemplo, que habla justamente de lo que vos estás diciendo, de estos juegos donde hay perfiles falsos de personas mayores y que empiezan a contactar a los chicos más allá del juego pidiendo fotos y encontrándose. Bueno, también para estar atento a lo que vos decís. Exactamente, exactamente. Es otro de los riesgos que creemos que acá no puede pasar o en Río Cuarto, y pasa un montón. Lo que pasa es que a veces uno no se entera porque son situaciones de índole totalmente privada, pero no quiere decir que no ocurran o que pueden llegar a ocurrir. Y bueno, y así surgen un montón de situaciones que uno a veces desconoce. Entonces no quiere decir vamos a invadir su privacidad. La privacidad hay que respetarla, ¿sí? Pero también hay que tratar de compartir y de ver, bueno, qué está pasando, cómo te sentís, darle y respetar sus tiempos, porque no lo va a decir en el momento si surge algo. Darle la confianza, la seguridad de que uno está, a veces desde el abrazo, desde la cercanía. Ellos buscan mucho lo que es el contacto corporal, más que lo que uno puede llegar a poner en palabras. Tienen otro modo de comunicación. Y si uno piensa cuando fue adolescente, sí, uno a veces piensa que pasaron muchísimos años, pero sí, porque pasaron años y pasaron cosas, pero uno se retrotrae y dice, bueno, yo tampoco a lo mejor tenía ganas que me estén preguntando, ¿sí? Entonces, recordar un poco eso, porque tener un hijo adolescente reactualiza nuestras propias adolescencias y cómo las transitamos, pero no hay que olvidarnos que es una singularidad. Cada adolescente vive su mundo de una manera particular, totalmente distintos, apoyarlos en la realización de deportes, actividades deportivas, recreativas. Eso es muy importante. Brindar espacios, brindar otros espacios, que puedan salir de su micromundo, de su habitación, de la casa, compartir con sus pares. Conocer quiénes están cerca. Sí, por eso digo, cuando un adolescente quiere traer los amigos a la casa, genial. Es fabuloso. Fabuloso. Sí, por supuesto. Porque y estar alertas, ¿no? Estar alerta, sí, y consultar a profesionales, no quedarse, digamos, con la duda, y sobre todo, yo siempre digo, cuando van a buscar un profesional, que sea un profesional que trabaje con adolescentes. Claro. Porque también el rol es distinto, los tiempos son distintos, uno tiene que adentrarse un montón en estas cuestiones nuevas. Entonces, bueno, es otro el trabajo, y buscar a alguien que quiera trabajar con adolescentes y tenga la formación también.
Sin duda, ¿no? Sí. Bueno, para estar alertas, ¿no? Y Sí. para repensarnos, bueno, permanentemente. Sí, desde el rol. Sí. Tarea, como familia. un desafío como todos los días. Yo digo, cuando hay un hijo adolescente que atraviesa una crisis adolescente, hay una familia también muchas veces en crisis, porque bueno, se reactualizan muchas cosas. Sí. Y expone muchas dinámicas familiares el adolescente que a veces están tapadas. Y pienso en los grupos de amigos, ¿no? Qué importantes son, porque son un sostén realmente clave, ¿no? Sí. Que también es una etapa en la que varía mucho eso. Sí, también. Sí. Porque dice que van cambiando. El que era amigo ayer, hoy quizás no, y viste como que hasta eso es inestable también. Sí, y que me parece bárbaro porque también se van juntando con personas que tengan cosas afín y que compartan, y en esto volver a decir, los límites, las normas tienen que ser claras, precisas, no tanto, y también como papás no irnos a los extremos, ni ser totalmente estricto, rotundamente estricto, y tampoco el libertinaje total, digamos, es buscar una flexibilidad con el adolescente. Muy bien, bueno. Tarea compleja. Ay, sí, no hay manual de instrucciones. Desafiante. Sí, es desafiante. Hoy por hoy las adolescencias se viven distinto a hace unos años atrás. Sí, no, y este mundo virtual que realmente, bueno. Sí. Nos excede, nos excede, nos atraviesa, tenemos que ser parte, no podemos quedar tampoco por fuera. Bueno, ocuparse. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Gise. Siempre un placer. ¿Te pueden seguir en las redes sociales? Sí, @Gisela Constantino en Instagram. Muy bien, @Gisela Constantino para hacer cualquier tipo de consulta. Muchísimas gracias, Gise. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, seguimos nosotros, dale, con más Telediario con pausa ahora.